está. Bueno, buenos días a todos. Estuve hace unos años atrás acá, pero de noche, así que bueno, ahora es el mediodía, o la siesta. ¿Va? Está más lindo para estar en el río con unos mates hoy que acá, ¿no? Pero bueno. El tema que vamos a ver hoy es cervicobraquialgia. Es un poco complejo, porque bueno, cervicobraquialgia no es tan común usarlo, pero braquialgia se refiere al plexo braquial, que cuando se compromete la cervical y afecta el plexo braquial, se comporta como una cervicobraquialgia. Entonces vamos a ver en la imagen esta, para es más clara. Entonces ahí pueden ver cómo un dolor que puede empezar en la zona cervical puede empezar desde acá, va avanzando y puede llegar a irradiarse hacia todo el brazo cuando compromete el plexo braquial. Si solamente compromete la zona cervical, articular o muscular, va a doler esta zona, ¿no? Pero cuando ya se empieza a irradiar, empieza a comprometer la parte braquial, que es el plexo nervioso que nos sale de la cervical. Acuérdense que de la columna salen todas las raíces nerviosas, se van abriendo, toda la cervical acá, las costillas salen todas acá y la zona lumbar para abdomen y piernas. Entonces, cuando hay un problema en la columna, vienen las repercusiones en otras áreas. Hay múltiples causas, si uno se pone a ver, hay múltiples. La más común, habitualmente, el 80%, diría el 90%, es la hernia de disco y la espondilosis, que no es otra cosa que la artrosis en las cervicales. Es lo más común. Puede haber problemas reumatológicos, sí, si el paciente tiene artritis reumatoidea, espondilitis, artritis psoriásicas, fibromialgias, también pueden llegar a comprometer esa área, así como otras áreas del cuerpo. Lo mismo el proceso infeccioso, que es raro, pero cuando se da, muy difícil resolución y a veces no es tan fácil llegar a un diagnóstico. Puede ser irradiado, por ejemplo, tener un espasmo esofágico, un infarto que refiere el dolor acá arriba, puede pasar. Entonces son lo que se llaman dolores referidos. Después tiene lo que es neoplásico también, neurológico, y lo que pueden ser otras causas como la sarcoidosis o el pallete. El pallete es cuando el hueso en el adulto crece y se ensancha y trae problemas. Esto es una imagen ilustrativa antes de ver un poco más. Por ejemplo, esto puede ser causa de un tumor a nivel de la médula. Puede haber problemas, hernias de discos, esto en la zona lumbar, pero lo mismo pasa a nivel cervical. Puede haber fracturas vertebrales espontáneas o traumáticas en pacientes que tengan osteoporosis severa, metástasis, trauma. Entonces después hay que reconstruir muchas veces. Acá cuando tienen una cifoescoliosis importante repercute en toda la columna, el trabajo, y bueno, muchas veces hay que operar para rectificar. Generalmente las escoliosis, si son compensatorias, se trata de no tocar, porque muchas veces cuando se tocan, a veces no quedan bien como antes. No todo sale bien, eso hay que pensarlo muy bien. Y lo mismo pasa cuando tenemos fracturas vertebrales, que se pueden hacer cementaciones o fijarlas para poder separarlas. Y acá vemos un ejemplo que es una suplementación con el disco, que se está dejando un poco de hacer porque no era todo lo que se pensaba que iba a ser beneficioso. ¿Qué es la definición entonces? El dolor cervicobraquial es un tipo de dolor que arranca en el cuello, se irradia hacia el dorso o hacia los brazos y puede llegar hasta las manos. Sigue todo el curso del plexo braquial, o sea, toda la irradiación de los nervios nuestros. El dolor cervicobraquial es una causa frecuente de consulta médica. Más del 50% de la población en algún momento de su vida tiene una contractura cervical o irradiada. El 10% de la población cada año puede tener algún síntoma cervicales, aunque sea un día. Más del 50% mejoran en 2 a 4 semanas y el 80% al tercer mes. Generalmente las cervicalgias, las lumbalgias son autolimitadas, el 90% en 1 o 3 meses ceden. Entonces uno espera ese tratamiento, si ya no ceden, bueno, o tienen algunos signos de alarma, bueno, uno ya empieza a estudiar la diferencia, ¿no? La mayoría no precisan estudios radiológicos y analíticos, y el 20% presentan síntomas luego de 6 meses, o bien se vuelven recidivantes, que periódicamente empiezan a ser recidivantes. Yo tengo un paciente que a veces uno lo trata de cervicales, todo con
mucho el punto gatillo y después pasa a veces 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y vuelve a aparecer vuelta y bueno, hay que volverla a tratar. La cervicobranquitis, ¿cómo las podemos clasificar? Como todo, un dolor es agudo cuando dura menos de un mes, un dolor es subagudo cuando es de 1 a 3 meses y cuando ya se convierte en más de 3 meses, crónico. Antes se decía más de 6 meses, hoy es más de 3 meses. Puede ser origen a grandes rasgos inflamatorio, sobre todo en reposo de noche, o bien mecánico, que es el movimiento. Entonces se va a manifestar más que todo en la actividad y mejora con el reposo. Entonces depende de cómo sea, si es más inflamatorio o es mecánico, va a ser la semiología diferente. O a veces hay signos de sospecha. ¿Cuándo hay signos de sospecha? Cuando un dolor no está empeorado por lo mecánico, se asocia fiebre, historias de cáncer, tratamiento con corticoides por poder fracturas vertebrales, por ejemplo, o infecciones por las bajas de defensa, HIV igual, pérdida de peso, o sea que empieza a sospechar cáncer, síntomas o signos neurológicos de alarma, y obviamente que hay urgencia en tratar algo cuando hay incontinencia de esfínteres o alteraciones ya en la marcha, que ya no maneja la parte motora. Entonces eso ya es para una. Los síntomas habituales va a ser un dolor que no cede muchas veces con el reposo, hormigueo, pesadez, electricidad, entumecimiento en las extremidades superiores, pueden sentir, algunos dicen siento hormigas, siento bichos, pueden sentir como corriente, otros dicen que quema, o sea, hay diferentes formas de expresarlo, calambres, pérdida de sensibilidad a nivel de los dedos, también que no siente, la anestesia. El dolor puede referirse hacia otras zonas, a veces siendo muy difícil localizarlo. Por ejemplo, a veces puede tener un origen cervical y doler esta parte y pensar uno que es un tendón o algo y a lo mejor un dolor referido de arriba también puede ser un tendón, puede ser el túnel carpiano. O sea, a veces, por eso a veces la medicina no es tan fácil, ¿no? Semiografía es importante, pero a veces uno duda de dónde viene. Y dolor intenso nocturno también se puede presentar y a veces si se prolonga en el tiempo puede ir perdiendo, el paciente que va notando que pierde, se pone como flaco el miembro, o sea, pierde tono muscular cuando es algo importante. Estos son los puntos gatillos. Esto es muy interesante, esto es la masoterapia, pero uno lo aplica mucho para el tratamiento de terapéutica local. ¿Por qué? Porque el punto gatillo, o trigger point, como se lo conoce, es una región que está irritada dentro de un fascículo muscular que está hipertónico, está contraído, en un músculo esquelético o en una fascia. El punto gatillo es doloroso, tanto espontáneamente como en la palpación, y provoca un dolor irradiado que finalmente es bastante. Ahí está, ¿ahí se escucha? Sí, ahí está, ahí voy. Entonces, decíamos que es un dolor que se irradia muy típicamente, es cuando uno viene, muchos de ustedes se ven una contractura, uno se aprieta, le duele un punto específico y de ahí inclusive muchas veces dispara un dolor que irradia. Uno ya sabe típicamente cuando palpa ahí que tiene una irradiación bastante típica. A veces irradia, a veces no, el punto solo, no siempre irradia, pero uno lo va identificando. Y hay otro punto gatillo, que acá lo puse acá, que el punto gatillo cuando es activo duele tanto el reposo, la actividad, o sea, uno lo siente, pero el dolor, el punto gatillo latente, es un punto gatillo que uno lo descubre en la palpación. Entonces uno muchas veces cuando tiene una contractura no identifica un punto específico del paciente, pero uno va a palpa y encuentra el lugar exacto y ahí dice, ahí me duele. Es un punto gatillo latente, o sea que no se puso en manifiesto, pero está. ¿Para qué sirve identificar un punto gatillo? Porque uno puede hacer los bloqueos de los trigger points, o sea, uno entra con unas agujas finas, se pueden hacer, hay dos técnicas, con aguja seca, pone la aguja como una acupuntura y solamente tratas de romper el círculo vicioso de contractura y dolor que se genera, que es el objetivo, o lo podemos hacer con punción húmeda, que es punción húmeda, poner la aguja y poner anestésicos adentro. Entonces uno lo que hace con anestésico también contribuye a cortar el arco reflejo. Había una paciente que fue con una odontóloga que estaba con tuvo una neuralgia trigémina, un herpes zóster, neuralgia trigémina de esta rama, y claro, lleva un mes, le quedó la sensibilidad de toda la zona. Entonces le digo, bueno, te voy a infiltrar, ¿qué lleva? El guido, ropa, y bueno,
Entonces me dice, pero si hizo duro la anestesia, después se va. Bueno, digo, pasa que cuando uno lo hago anestesia, entonces cuando uno hace anestesia, el concepto de duro la anestesia, después se va el efecto y desaparece todo. Cuando uno busca hacer dolor, los anestésicos tienen un efecto que es desensibilizante, aplaca la parte eléctrica del nervio y eso con la repetición, porque bueno, generalmente son de 4 a 6 sesiones que uno necesita habitualmente, lo más común, a veces con 2 sesiones no es bárbaro, lo que uno hace es alterar esos arcos eléctricos y es lo que uno busca rompiendo los trigger points. Entonces eso es el sentido de hacer eso. Entonces, me gusta el gran sentido lo que es la terapia neural. La terapia neural surge en Alemania de la procaína, el uso de la procaína se descubrió accidentalmente porque uno de los dos hermanos que eran médicos, que eran propulsores de eso, la hermana accidentalmente se hizo procaína, pues usaba con un compuesto para cefalea y lo hizo, pero lo hicieron periféricamente y después notaron que la cefalea se desapareció. Y es porque encontraron que la procaína, al alterar la parte eléctrica, de la parte del cuerpo, repercutió en otro lado. Entonces es bastante más complejo de lo que uno piensa del cuerpo humano, ¿no? Eso como para encontrar a veces que la medicina no todo es tan exacto. Los hallazgos muchas veces son accidentales. Ejemplo clásico, la penicilina, ¿no? No se descubrió. Esto es, ¿esto qué es? Esto es para saber, si uno ve a un paciente y ve un examen físico, tal dolor, puede saber de dónde viene. Por ejemplo, si duele el territorio del brazo acá arriba, sé que es C5. Si yo me voy más abajo, esta zona sé que es C6, la cesta cervical. Y después tienen los reflejos también asociados, que pueden los movimientos van asociados también a las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas pueden ser que son mixtas, son sensitivas, cuando salen de acá y se dividen en 2 ramas, una sensitiva y otra motora y abarcan territorios. Después tenemos acá la C7, podemos ver en la parte de medio, ¿no? Y si vemos C8, vemos toda la parte, digamos, cubital de acá. Y si vamos T1 toma acá y va hacia el tórax. Por eso muchas veces cuando operan las manos, los síndromes post-mastectomía o entran a operar toda esta zona, el territorio se mezcla, entonces el paciente tiene dolores en el tórax y a veces dolores en el brazo, porque son territorios que se superponen, de C8 a T2 se superponen. Tengo una consulta, doctor. Los puntos batidos más que nada en la zona del triángulo suboccipital, Sí. ¿pueden ser causas de cefaleas tensionales? Eso vamos a ver ahí con las cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales tienen una base, que ya la vamos a ver, justamente de lo que seguía. Si yo veo, eso de localización del dolor en protrusión, si yo tengo un paciente que tiene un dolor occipital, puede ser que lo más probable es que sea C2, C3. ¿Por qué? Porque de ahí salen los nervios occipitales mayores y menores, que son los nervios de Arnold, que se conocen también, que salen de acá, suben y ascienden. Entonces, cuando uno tiene problemas cervicales, o bien puede tenerlo más bajo, pero contractura el trapecio, aprieta los nervios acá que salen los C2 y C3 a este nivel y generan las cefaleas tensionales. Entonces, o bien pueden tener migraña y cefalea tensional asociada. Entonces, la cefalea tensional es un disparador sobre un fondo migrañoso. Entonces, la mayoría de las cefaleas o son tensionales, por el mundo moderno que vivimos, las computadoras, escritorios y todas esas cosas, o son mixtas, combinadas con un fondo migrañoso, donde uno cuando trata la cefalea tensional disminuye el gatillador, entonces disminuye la intensidad y la frecuencia de las migrañas. Si uno asocia el tratamiento de cefaleas tensionales con tratamiento con bloqueo de los nervios de Arnold acá y punto gatillo, más algún preventivo, por ejemplo un topiramato, para poner un ejemplo, puede lograr muy buenos resultados. Lo mismo, por ejemplo, la encefalea tensional, el topiramato no sirve si fuese pura, pero si fuese una encefalea tensional, uno se bloquea y no resuelve lo que uno quiere, la amitriptilina sí tiene eficacia tensional, pero no el topiramato. Entonces hay que saber lo que yo voy a elegir en función de lo que uno sabe que va a servir. Esto se acá ven, la contractura cervical en la zona del trapecio, esto ya más irradiado para abajo. ¿Ven? Fíjense que cuando baja C5, C6 empieza a bajar y C6, C7 irradia el brazo.
Por eso a veces cuando tienen compromisos cervicales, si un paciente viene con dolor dorsal y irradia el brazo, yo ya sé que casi seguro el problema va a estar más en C6, C7. Uno va a dar una resonancia y puede encontrar hernias en C2, C3, C5, C6, C7. A veces tienen hernia en todo, pero uno sabe que la que más está bromando, cuál va a ser. Y si es, el dolor es bajo, va a ser más la C6, C7 y la C2, C3 no me están protestando, porque si no estaría dando un dolor para arriba. Entonces la semiografía ayuda mucho a uno ubicarse qué es lo que está generando el problema. Las imágenes son, y el laboratorio son estudios complementarios, no son los primarios, o sea, no es agarrar una resonancia y con eso yo voy a diagnóstico y yo lo trato. Hay que tocarlo al paciente, revisarlo. Yo lo primero que hago antes de ver la imagen es que me diga dónde le duele y después palparlo, o veo la imagen y después voy y lo palpo y chequeo bien dónde están porque esa es la forma de tratar, ¿no? Porque uno si acá todos nos hacemos una resonancia de la columna lumbar y vamos a encontrar un montón que tiene protrusiones, hernia de disco y no tiene síntomas. Entonces no significa porque tenga algo en la imagen sea la causa, qué sé yo, por ejemplo puede tener hernia de disco y después uno revisa y tiene un síndrome piriforme, le contrae el músculo piriforme ciático y el problema está en la periferia y no en el canal por más que tenga una hernia de disco. Entonces esas cosas importantes siempre revisar al paciente, ¿no? Como decían los viejos semiólogos. Esto es para que ustedes vean la complejidad cuando uno va a tratar un problema cervical. La zona cervical es una zona bastante compleja, no solamente en articulaciones y ligamentos, sino en músculos. Fíjense en la cantidad de músculo que tenemos el semiespinoso, el esplenio. Tenemos acá el elevador de la escápula, el semiespinoso, el semiespinoso y el infraespinoso. Acá tenemos el deltoides con el trapecio, que son los más conocidos. Y fíjense, acá vemos el esternocleidomastoideo, acá ven los escalenos, el trapecio acá atrás, el elevador del hombro, tienen el digástrico, el tiroideo, moioideo, todos los que se movilizan acá en el cuello y la lengua. El órgano que más mueve el músculo, ¿cuál es? La lengua. Así que, y es gratis. Entonces el cuello es el sector más móvil de la columna, articulaciones atlantoxoidea, 14 articulaciones apofisiarias, 12 articulaciones de Rushkoff, ligamentos longitudinales anteriores y posteriores, mario interespinoso. La mario interespinoso es lo que atravesamos cuando hacemos la peridural entre las apófisis espinosas. Los músculos, todo lo que vimos, movilidad en flex y toda la movilidad, fíjense, la zona más móvil de la columna, ¿cuál es? La cervical. Nos podemos mover para acá, para allá, para los costados, para atrás, podemos hacer así, tenemos múltiple movilidad. Y otra cosa que es muy importante, no lo he puesto acá, pero cuando uno ve los síndromes cervicales están asociados muchas veces a las ATM. En realidad todo esto es un eje de trabajo donde la base del cráneo trabaja interacciona con la ATM. Entonces por eso muchas veces la ATM repercute en la cervical o la cervical en la ATM. Y esto articula la base del cráneo todo acá y la cervical acá atrás. Entonces todo un eje de trabajo. Entonces muchas veces nos olvidamos de preguntar, y hay que preguntar siempre, por eso a veces tenemos pacientes que tienen un problema más complejo. Hoy voy a ver a la tarde a las 4:30 un paciente en tribunales, ella tuvo cefalea Horton, pero tiene cefalea Horton y le dispara cuando le agarra la crisis, anda bien con el mitriptino, pero cuando agarra la crisis le hago bloqueo. Entonces hago trapecio, en todas las partes de acá se entiendo, uno llega a los occipital menor, al auricular, al nervio, y después ya tiene más problema mandíbula, entonces siempre le hago un par de puntos gatillos en el macetero. Entonces ya con eso le manejo todo el eje, pues también se ve que hago gatillo de acá. Entonces, ustedes dirán, cuando empezaste dolor, ¿sabías todo esto? No, todo uno va aprendiendo, no solamente de leer, sino de la experiencia que va haciendo. Y cuando uno hace casuísticas, experiencia, y bueno, sería bueno tener la experiencia, pero siendo joven, ¿no? Como no se hace viejo, ya no quiere, eso habla mal de uno, porque ya está viejo. Bueno, las pruebas diagnósticas. Y bueno, podemos hacer laboratorio, sospechamos algo constitucional, un cáncer, algo que sospechemos por raro, una infección, radiografía cervical, que es lo primero que hacemos, TAC, resonancia, depende de lo que queramos ver, parte más ósea, articular o parte más blandas, electromiografía si sospechamos algo de la parte neuropática,
Y cintilografía ósea, cuando queremos confirmar a veces, por ejemplo, infecciones o problemas óseos, la cintilografía es muy útil. O bien, por ejemplo, lo que se llama ahora síndrome de dolor regional complejo, que antes se llamaban las distrofias simpáticas reflejas, que eran esos brazos que se hinchaban, que se cosas, que la cintilografía ayuda a esos diagnósticos. Muchas veces un problema cervical compromete un nervio y empieza a hacer una distrofia simpática, o síndrome de dolor regional complejo, y uno de los métodos diagnósticos es justamente la centella. Entonces, si nosotros vamos a tomar una cervicalgia que no es traumática, vamos a tener que, o sea, que no hubo un accidente, digamos que podemos ver que puede ser que sea de otro lado, un infarto, un espasmo de esófago, es un problema de origen, y si no, tenemos que tener en cuenta el red flags, son las banderas rojas que se llaman, que es para signos de alarma. Si empieza una cervicalgia, más de 50 años, más de 6 semanas, antecedente de cáncer, síndrome constitucional de pérdida de peso, por ejemplo, osteoporosis, uso prolongado de esteroides, dolor ritmo inflamatorio, fiebre, signos de infección, inmunosupresión del paciente, si consume drogas parenterales porque se infectan, se puede meter en un disco la infección. Acuérdense que las inyecciones parenterales infectan cualquier paciente joven que se infecta una rodilla, lo primero que tiene que pensar es que probar lo primero, o si es una función de algo. ¿Por qué? Porque la vía, un paciente con una artritis ciática, por ejemplo, es rarísimo, o una lisitis, salvo que sea un HIV o algo así. Entonces, esas cosas nos tienen que hacer pensar. Clínica neurológica, si vemos que hay un déficit motor o algo, no habla de urgencia. Que tenga artritis reumatoidea, que muchas veces se inestabiliza el atlas y el axis en las artritis. Entonces ahí empezamos con la radiografía y los estudios. Si no sospechamos nada grave, no hace falta seguir, hay que tratarlo, y si sospechamos lo grave, vemos la clínica neurológica que hay sospecha de infección, sospecha de tumor, de fractura, de hernia de disco, que es lo que nos está urgiendo. Obviamente habíamos dicho lo más común, que es hernia y artrosis. Y ahí vamos a hacer la TAC y la resonancia que corresponde con lo que queramos buscar. Si llegamos al tratamiento, ¿qué tenemos? Y tenemos analgésicos, AINES, miorelajantes, anticonvulsivantes, antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, que no son tricíclicos de eficacia. Hay algo que se llama NNT, el Number Need to Treat, o sea, el número necesario de tratar. ¿Cuántos pacientes yo necesito tratar para obtener un beneficio? La amitriptilina, en el dolor, logra 2.1. 2.61, cada 2,6 pacientes uno responde. En cambio, en los antidepresivos serotoninérgicos, es 6, 8, 10, entonces la eficacia nada que ver de la amitriptilina con los otros. Opioides débiles y fuertes, a pesar que la duloxetina la han dado más como queriéndola imponer, pero la verdad que no lo uso porque no le veo beneficio. Bloqueos terapéuticos, puntos gatillos, lo que habíamos dicho recién, los trigger points, ozonoterapia local, cuando a veces uno hace bloqueo y no responde, o no puede hacer, o no ve un bloqueo, no ve que pueda andar. La ozonoterapia se va a andar bastante bien, tenían pacientes muy bien, local, ¿no? La ozonoterapia en ese caso. Y Botox es otra alternativa cuando hay una contractura crónica no afloja, uno le hace sesión, le hace Botox, ve la respuesta, primero dosis baja, si no responde a los 4 meses reintenta a dosis más elevada. ¿Por qué se empieza a dosis baja el Botox? Una, porque puede hacer resistencia por creación de anticuerpos, y lo más importante es que si uno empieza en dosis alta al principio, uno no sabe la sensibilidad del paciente, y muchas veces pasa a pacientes que han hecho Botox y empiezan con falta de aire, que no pueden tragar, o sea, empiezan con sensaciones raras que duran unos días y nada agradable. Entonces hay que empezar siempre bajo. ¿Qué pasa? ¿Qué padece? ¿Ah? Sí, puntero sí, pero no sé en serio. Ah, bien, enchufémonos, ¿viste? No todo lo dicen, pero algo. Ahí está. Ahí va. Y el tratamiento, entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué sería? Terapia física, dijimos también.
es algo importante esto. Si uno ve que va mejorando el paciente, el fisio, el kinesio, simplemente le digo que se haga magneto, ultrasonido, pero no masaje, porque si uno masajea a personas que está con gatillos, uno masajea lo empeora al paciente, no lo mejora. Entonces no es conveniente masajear. Entonces lo que hay que hacer es, mejor siempre le indico magneto, ultrasonido, stretching. El stretching es muy útil, el estiramiento, de manera gradualmente. Acupuntura es una forma seca, digamos, de hacer las funciones, también que tiene otra base, toda la medicina oriental, es muy interesante también. Osteopatía, muy útil, o quiropraxia, depende de lo que uno quiera buscar, es muy beneficioso, a veces ayuda y mucho. Termoterapia, que pone frío, calor, sería la base, y el collarín blando, cuando es agudo, hasta que vaya cediendo el cuadro, no puede usar el collarín blando, no es conveniente prolongarlo en el tiempo porque el collar que hace atrofia los músculos, es como las fajas lumbares, se pierde soporte y se va atrofiando todo el soporte. Entonces no es negocio usar tanta faja. Eso es para salir el paso, temporalmente. En las drogas, ¿qué podemos tomar? La parte farmacéutica, si hablamos de drogas. Analgésicos puros, ¿qué son los analgésicos puros? El paracetamol y la dipirona. O sea, si yo voy a usar con un paciente, entonces que el paracetamol lo puedo usar en forma prolongada sin tener un problema gástrico o renal. Y la dipirona es también un analgésico puro, no es un aire propiamente dicho. No afecta el estómago. Y tampoco afecta al riñón, salvo que dé una nefrotoxicidad directa, que es una reacción de tipo adversa idiosincrásica, no es una reacción adversa dosis dependiente, como sí hacen los AINES sobre el riñón, idiosincrásica. Entonces, hace quien puede en su genética lo va a determinar. Pero en realidad, la dipirona fue demonizada en el mundo, pero por un estudio que se hizo en Europa en la década del 70, donde los datos de los países eslavos y nórdicos los trasladaron para los países mediterráneos. En realidad, en los países mediterráneos, la incidencia de RAM, que era sobre la aplasia, eran los países de otra genética, no la genética del Mediterráneo. Entonces, nosotros no tuvimos problemas, por eso usamos la dipirona durante tantos años, Argentina, Brasil y todo, y nunca tuvimos problemas. Por el resto del mundo, prácticamente se había como sacado. Y eso correspondía justamente por ese estudio. Entonces después se desmitificó todo eso y la dipirona la podemos usar tranquilamente sin problemas. Y no trae los problemas que saben traer los antiinflamatorios a mediano y largo plazo. Si yo uso un antiinflamatorio 5 o 7 días no pasa nada, generalmente, pero si uno lo prolonga en el tiempo, ahí vienen los problemas, o en el riñón o en el estómago, fundamentalmente. Los AINES no selectivos son la mayoría de los AINES, que no tienen selectividad ni sobre COX-1 ni sobre COX-2. Los preferenciales, lo único que nos ha quedado es el meloxicam, el etodolac, Sulindac, todo eso desaparece, el Nimesulide que estaba antes también desapareció del mercado, se sacó. Selectivo COX-2, ¿quién nos quedaron? El heterocoxib y el celecoxib, el resto poblaron todo. Esto significa que no afecta el riñón. Sí, afectivo el riñón. El riñón está regulado por COX-1 y por COX-2, entonces no significa que esto sea más seguro que los otros. Yo he visto pacientes con insuficiencia renal y que le definen un medicado por médico con COX-2 porque piensan que no afecta el riñón. Entonces afecta el riñón igual que cualquier AINE. Puede tener una menor incidencia, puede ser muy marginal, pero lo afecta. O sea que si tiene insuficiencia renal, lo único que puede usar que es paracetamol y la dipirona aisladamente por la necesidad directa, nada más que por ese cuidado. El mío relajante, que podemos usar ciclobenzaprina y diazepam, fundamentalmente el piridinol. La ciclobenzaprina o el piridinol puede venir asociado con los AINES, o si no tenemos la ciclobenzaprina que viene sola, que es la sola marca comercial, el Mitrul, que es de liberación prolongada de 24 horas, lo cual es muy útil ya que logra un efecto relajante de 24 horas y no tengo que usar ningún AINE. Entonces, si yo quiero buscar relajación sin necesidad de meterle un AINE, es útil, igual que el diazepam. Muchas veces hay pacientes que toleran muy bien la ciclobenzaprina y no el diazepam o al revés, ¿no? Entonces uno va viendo de acuerdo a lo que acomodándolo de acuerdo al paciente. Anticonvulsivantes tenemos el gabapentin,
y la pregabalina, que se usan bastante para estos tipos de dolores, son los gabapentinoides que se llaman, actuales son los canales de calcio, los alfa-2-delta, los canales tipo N de calcio, puede ser que los canales de calcio pueden ser tipo N los neuropáticos y tipo L lo de la parte cardiovascular, están los bloqueantes cálcicos, ¿no? La amitriptilina, ya hablamos recién, ¿no es cierto?, que tiene una droga sucia. ¿Por qué se llama droga sucia? Porque actúa sobre múltiples receptores, no es una droga limpia, o sea que tiene más selectividad. Gracias a ser sucia, actúa sobre múltiples receptores, debe ser gran parte su gran buena eficacia, cosa que el resto de los antidepresivos, serotoninérgicos y otros lugares no lo tienen. Tiene acción en secuencia anticolinérgica, antihistamínica, tiene su acción bloquea la recaptación, como sabemos, de noradrenalina y serotonina. Algunos dicen que bloquean los receptores NMDA del aparato que transmiten el dolor, pero es muy útil y en dolor se usa dosis bajas, entonces no hay problema generalmente de tolerancia, uno empieza bajo y se tolera bien. Los opioides débiles, y tenemos codeína, tramadol y buprenorfina. Buprenorfina te venía en sacolas sublinguales, esas formulaciones de viejas épocas. Se sacó el marco y después viene ahora en parche, nada más, la única presentación que hay. Es útil en determinadas situaciones. El tramadol, creo que... ¿el tramadol qué característica tiene? Es un opioide débil a moderado, entre comillas, y es un dual. ¿Por qué es un dual? Porque bloquea receptores opioides, pero a su vez también bloquea la recaptación de noradrenalina y serotonina. Entonces, si yo estoy de tramadol, le meten amitriptilina y el paciente venía por su depresión medicado con sertralina, paroxetina, ¿qué reacción adversa veríamos? Y que se ha visto, le veo pacientes jóvenes internos por eso. Síndrome serotoninérgico central. Terminan con la serotonina por las nubes, y eso termina internado en terapia. Entonces hay que tener cuidado cuando usamos el tramadol, las asociaciones que vamos a hacer. Opioides fuertes, morfina, oxicodona, metadona, como uno ya tiene que pasar a otro nivel para dolores que no responden. La metadona, si yo podemos probar la oxicodona y si no la metadona, ¿por qué? Porque la metadona tiene acción sobre la parte neuropática. Porque la metadona también bloquea la recaptación de serotonina y trabaja sobre los receptores NMDA del aspartato del dolor. Entonces, por eso la metadona a veces es buena aliada. Bueno, y este cuadrito es para ver que si un dolor referido de otro lado, y bueno, trataremos la causa del dolor referido, si está infartando, trataremos el corazón. Si en una cervicalgia sospechosa se le investigará profundamente determinando qué origen tiene. Si una cervicalgia aguda es traumática, sí, bueno, obviamente vino un trauma de la calle, está con cervical o tuvo hace 2 o 3 días una caída, un impacto o algo, tenemos que empezar con collar rígido, porque hasta que no hacemos los estudios lo tenemos que poner, fijarlo a la columna. Se hacen los estudios complementarios y de acuerdo a eso se va viendo como diga traumatología. Después si tienen el collar cervical blando, ¿en qué caso? Cuando no es traumática, ahí le pongo blando, podemos usar unos días y después se lo sacamos. Los AINES, relajantes musculares, termoterapia que dijimos, corticoides, miorelajantes en corto periodo. Si hay mejoría, sigue con ejercicio, elongación. Si no hay mejoría, estudiarlo más en profundidad. ¿Cuándo es mejor, doctor, perdón, hielo o calor? Yo generalmente le digo que hielo los primeros días y después calor para relajar. Y si es una cervicalgia crónica que ya de vieja data, que tiene reagudizaciones, todo eso, o que está persistente en el tiempo, se pautan analgésicos, antidepresivos como la amitriptilina, con lo puesto, bloqueo punto gatillos, stretching, fisio, rehabilitación, todo lo que no sabemos, higiene postural, muchas veces la postura tiene mucho que ver, y bueno, ahí podemos participar nosotros en esa parte. Y esto es algo muy interesante, que es los métodos tanto para el cervical como para otras partes del cuerpo, todos los métodos activos o pasivos de elongación y estiramiento. Uno ve siempre a la de la mañana, cuando bajo, la perrita lo primero que hace es sale del coso y se estiran como, bueno, entonces nosotros los humanos, cuando somos chicos lo hacemos mucho instintivamente, estirar. Cuando nos ponemos más viejos lo dejamos de hacer y realmente la elongación es muy importante.
Eso ahí lo voy a asustar. Lo dejé así, lo podría decir que es antipedagógico, pero porque es interesante el caso y es lindo leerlo, como para cerrar la presentación. Esta es una inmovilidad, no está relacionada con la cervical, vamos a ver, pero fíjense, puntos gatillos. Inmovilidad por dolor miofacial por puntos gatillos de causa neuropática posherpética. Un poquito lo que yo le conté, el herpes, justo de casualidad, que lo de la mano, el odontólogo me da más desesperada de la tarde. Marta B., mujer de 69 años, sin antecedentes patológicos de importancia, padeció un herpes zóster de la primera rama, igual que la de hoy, el lado izquierdo, de casualidad. Lo armé esta clase hace un mes, y cayó justo esta mañana, para el día de la clase, el lado herpético, el lado. Que es casualidad. Inicialmente, presentó intenso dolor que motivó su internación durante 15 días, no estuvo internado. El cuadro de dolor desesperante se dio con morfina y gabapentina. Ella fue dado de alta con un plan de gabapentina, morfina y naproxeno. Esta paciente, la que vi esta mañana, estaba gabapentina, tramadol en vez de morfina y tramadol de rescate y carbamazepina. La carbamazepina es útil en neuralgia trigémino primaria, pero cuando es por herpes mucho no ayuda, no es tan útil. Pero bueno, se la dejé porque venía con eso y bueno, una medicina tiene que aprender a hacer cambios de a poco, no de golpe, porque a veces uno no sabe para qué lo dispara, entonces uno tiene que ir graduando y ajustando. De una cosa por vez. Fue dada de alta con un plan, pero la presencia del dolor permanente en la profundidad del ojo izquierdo se hace ante un dolor profundo en el ojo, en la frente, en la región parietotemporal y el ala izquierda de la nariz. Esta lo único que no tenía era el parietotemporal, pero le dolía parte del ojo, la frente, el cuero cabelludo, el pelo parietotemporal, bien acá arriba, y en la nariz, porque las ramas bajan de la B1 y irradian hacia el área de la nariz. Entonces, obliga a limitar la actividad mínima, a guardar cama y requerir presencia en el cuidador. No sufrió el compromiso de la visión, eso es importante. Fue examinada 3 meses después del inicio del cuadro descrito. Se detectó la presencia de nódulos dolorosos, la presión de bandas tensas, puntos gatillos, componente muscular por la gran irritación neurológica por el virus. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una neuralgia, el nervio se irrita y irrita el nervio, el músculo se contractura, aprieta más el nervio más dolor, más contractura, es un círculo vicioso, que no corta. Y a la contractura que se produce isquemia, acidosis, falta de irrigación y empeora los dolores. En los músculos temporales, orbicular del ojo, causante de dolor profundo en el ojo, el orbicular el que rodea acá a tu alrededor, el esternocleidomastoideo, fíjense hasta dónde llegó la contractura, angular de la escápula, trapecio del lado, hacia el esternocleido y el trapecio del lado izquierdo. Sumado a esto, presentó un cuadro depresivo que finalmente no requirió tratamiento farmacológico. Se efectuó la desactivación cuando se identificó esos puntos gatillos, se lo desactivan con lo que dijimos en la aplicación. Acá hicieron 6 veces en 45 días, o sea que lo han hecho bastante seguido. Yo generalmente los dejo, depende de lo agudo, puede ser 10, 15, 20, 30 días, depende de lo que uno vaya viendo. El dolor del ojo desapareció, se alivió en forma casi total el resto de la sintomatología. Abandonó la morfina y el naproxeno, el paciente se realiza su actividad en forma autónoma e independiente. La persistencia de un componente de dolor neuropático y persistencia cutánea obligó al uso continuo de gabapentina 600 días. Cada vez una dosis bien baja, porque podemos llegar hasta 3600 con la gabapentina día. Cada 20 a 30 días vuelve a la consulta por reactivación de focos en la región temporal o orbicular, lesión neurológica irritativa permanente, porque el nervio por el virus queda dañado, queda como un cable pelado, entonces como que hace chisporroteo y eso muchas veces en el tiempo algunos con tratamiento ceden, otros no, permanecen, entonces aquí lo tratan y lo van desactivando en una sesión, acá retornando a un estado de equilibrio y lleva así 24 meses. O sea, con eso lo ayudaron a controlar, bajaron dosis de medicamentos y lleva una vida distinta. Es interesante porque es punto gatillo y fíjense, no la cervical sino del o sea, hace una contractura del esternocleido, del trapecio y de esta zona de acá, incluidos los orbiculares. Y bueno, ya no los aburro más. Muchísimas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta, dudas? Todas.
frío y calor. Si el frío desinflama, pero el calor mejora la circulación. Claro, porque al inicio, Obviamente recomendamos ir al médico, pero por ahí desde la farmacia. al inicio cuando tenemos algo agudo, como está como caliente la zona de alguien, el frío ayuda para calmar el dolor en ese momento. Pero una vez que uno ya inicia la terapéutica y busca ir relajando para ir soltando y soltando y que se relaje la zona, mejore la circulación, descontracto de todo eso, ahí pasas al calor. Entonces fíjense que los jugadores bueno, no sé si en Argentina lo hacen, pero bueno, cuando vino, me acuerdo siempre que cuando Tevez volvió a Boca, empezó a decir, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Eso que venía del alto de la elite profesional. Bueno, en Europa los jugadores salen de la cancha y se van al hielo. Los meten en hielo 2 minutos, los sacan, los llevan al calor y eso hace todo un proceso de recirculación que recupera la musculatura porque están en la alta competencia. Eso, intercalar. Exactamente. Bueno, Cristiano Ronaldo se compró todo un equipo especial en la casa, bueno, fanático, ¿no? Pero el tipo se prepara así, vos ves por qué Rocky tiene 38 años y salta como salta en la cancha, o sea, pues son tipos que se cuidan. Entonces, es una técnica esa, justamente. En el caso del bruxismo, paciente con bruxismo, que por lo general hay un componente ansiógeno, ya cuando hay un desgaste Si se prolonga el tiempo, desgasta la articulación. En ese caso, obviamente al haber una disfunción del ATM no va a funcionar bien afecta a toda la cervical, exactamente. ¿Qué se trata? Primero, la base, la raíz, que sería la ansiedad, o se va tratando la sintomatología, digamos, del paciente con puntos gatillo, con fármacos? Todo simultáneo. Todo en conjunto. Todo en conjunto, porque si no vos haces cosas por separado no sirve. Generalmente la ATM, si se hace crónica y ya empieza a desgastar la articulación, tienen que hacer punto gatillo en la ATM, si tiene atrás también disparadores ya que compromete la parte cervical o el trapecio. Y lo otro que si la articulación se está gastando, tratar de ver si yo a veces he hecho, el paciente que ha tenido gastado, el plasma rico en plaquetas en la ATM, porque anda muy bien para la regeneración de la ATM. Entonces la plaqueta es útil en eso. Hoy en día, yo siempre, hace 15 años hago plaqueta y inicio la sinosona, ahora le estoy haciendo ozonizar, pues se ha visto que tiene mejor resultado. Junto a la plaqueta hacerle ozono, porque ayuda a la activación plaquetaria y el efecto antioxidante local. ¿Y las infiltraciones con ácido hialurónico también o son generalmente? El ácido hialurónico lo usaba antes de empezar con plaquetas hace 15 años. La plaqueta surge de la odontología, en realidad surge de esa época cuando querían hacer las regeneraciones óseas para los implantes y todo eso. Posteriormente se fue diversificando el uso de las plaquetas en diferentes áreas. El ácido hialurónico lo que hace es un suplemento viscoso, pero no regenera nada. Las plaquetas liberan factores de crecimiento y regeneración que ayudan a regenerar los tejidos ahí localmente. Por eso es tan útil. Bueno, hablando de la élite mundial del deporte, también los plasma plaqueta se usa muchísimo, ozono, se hace mucho también. Por ejemplo, los ciclistas que no pueden tener por el dumping tan ultra controlado, cuando hacen los giros, en el Giro de España, Francia y tal. Cuando lo hacen a la noche, ¿qué se hacen? Ozono endovenoso, porque el dumping no lo detecta y eso es antioxidante, antiinflamatorio, los recupera y los oxigena. Entonces, los pones bien, al otro día se da un montón de cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctor, consulta. Nosotros desde el lugar nuestro, digamos, de farmacia, obviamente que siempre está esto de llevar médicos, ¿no? Pero hay mucha gente que recae en nosotros toda la responsabilidad, digamos, es la realidad de la calle. Exactamente. Entonces, frente a una persona que viene a la farmacia con dolor cervical, ¿cuál sería, digamos, en orden de... Y para que, bueno, menos si va a tomar un antiinflamatorio, no tiene antecedentes de problemas renales, gástricos, va a tomar un ibuprofeno, para poner un nombre,
lo va a tomar 5 días, generalmente no va a pasar absolutamente nada. Lo más simple sería darle un paracetamol o una dipirona. Y Lo más después que simple. si con eso no cesa, ya vaya al médico. Exactamente. Y todo lo que es el estiramiento y eso está bueno también. Claro, efectivamente el stretching, el estiramiento, es bueno hacerlo con un profesional que lo haga un fisioterapeuta porque ellos saben los límites, todo. Después vos lo puedes hacer en tu casa, pero ya con un entrenamiento y alguien que te vaya diciendo hacer tal movimiento, tal otro. No largarse uno solo porque uno tiene que saber los movimientos del cuello. Por ejemplo, si uno la cervical la lleva para atrás o rota todo hasta el tope, o sea, hay extremos, posiciones o movimientos del cuello que no son buenos tampoco. Saber qué movimiento vamos a hacer y de qué forma. Gracias. Y frío. Las primeras 48 horas sí, y después ya hay que pasar el calor para que empiece a circular. Porque el problema de la contractura y la cirrosis también. Es el gran problema, la contractura. Bueno, creo que de fármacos sale muchísimo, pero no me pregunto nada de fármacos. Yo quería preguntar. Usted ahí mencionó los miedos relajantes. La clorzoxazona, como miedo relajante. Que también es otra opción. ¿Es efectiva en Sí, el sabe alguna. Muchas veces vos lo que vos ves con el miedo relajante, a veces te funciona más uno u otro, porque eso depende de la susceptibilidad de cada individuo, eso no hay una fórmula, y depende de la tolerancia también. Entonces uno va valorando respuesta y tolerancia, y en base a eso, a veces tenés buena respuesta y no tenés tolerancia, otras veces tenés tolerancia pero la respuesta no es buena, entonces bueno, tenés que ir buscando y jugando hasta encontrar el punto que a alguno le sirve. Como de lo que vemos habitual es el diclofenac y el piridino. Y el piridino, pero, o sea, la ciclomesaprina, la clorzoxazona, como dijo él, también el diazepam. Dentro de los benzos, el diazepam es más efectivo, los otros no tienen tanto efecto relajante. Ese necesitamos receta. Sí. Ese es la doble. ¿Qué va a hacer? Así que, bueno, ahora tiene receta doble los antibióticos, que ponen. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Las resistencias. Todo un tema. Bueno, con los analgésicos también, en una charla que fue también del colegio, hablaban de que si ya consumías más de 5 analgésicos, bueno, pero en ese caso era de migraña, me parece la charla, ya también se genera una resistencia a los analgésicos. Y bueno, la importancia de que esto del dolor sea interdisciplinario. En realidad no es resistencia, sino tolerancia. Tolerancia por la tolerancia puede ser aguda, taquifilaxia o crónica. La taquifilaxia es nitrito. La tolerancia agudísima, o sea, por eso la nitroglicemia sirve 24 horas y después ya empieza a perder efecto. Por eso el mononitrato lo da a la mañana, a la tarde y a la noche no se lo da al paciente para que en el tiempo no genere taquifilaxia o tolerancia aguda. El parche 12 horas y 12 horas de NRG, entonces esa es la razón. En los analgésicos es tolerancia, pero en realidad es por el mecanismo que se llama de down regulation de los receptores que empiezan a bajar. Entonces eso es lo que genera que vaya perdiendo eficacia. ¿Sí? Bueno, doctor Guillermo Santiago, un Muchas honor gracias. habernos Muchas tenido acá. gracias por la invitación. Interesantísima la conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos por venir y gracias a los que están también por nuestro canal de YouTube participando en esta conferencia. Los invitamos para el 6 de septiembre y después vamos a tener otra presencial el 16, pero a la noche. A la 21. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.